hablar sobre enfoques filosóficos de la educación. Y pues realicé mi tarea en libreta desde inicio hasta final, donde hay una lista de cotejo, mi presentación, mi carátula y algunos filósofos de su manera de pensar, sus frases y lo que ayudaron pioneros a la educación. También tenemos lo que es y lo que ayudó la filosofía en la educación. Y bueno, pues ahora sí que mi presentación, lo que soy como licenciado en administración, ya cursé la maestría 2022 a 2024. Hasta la fecha estoy estudiando el doctorado. Soy disciplinado, me gusta tener empatía, tener alto rendimiento en los deportes, tener títulos en el deporte, mis estudios y mis metas, mis valores que me distinguen, y compromiso, solidaridad, lealtad, dignidad humana y la amistad. Bueno, una técnica para detonar saberes previos. Ese es el primer tema que vamos. Aquí, en lo que son enfoques filosóficos, son quien orientan y guían el proceso de enseñanza, aprendizaje, docentes y alumnos. Como ya sabemos, la epistemología estudia el conocimiento y el objetivo de la pedagogía es la educación. La filosofía es una disciplina que trata de buscar la verdad, aquel que trata de resolver problemáticas, visiones que el hombre tiene el acontecer del mundo. ¿Qué son los conductos? Son los devenires del hombre a través de la historia. El objetivo de estudio de la filosofía es el ser humano, pensamiento crítico, asumir la propia ignorancia, amor a la sabiduría, aclarar, explicar el siglo IX a.C., el origen de la vida, la muerte, el bien, el mal, la felicidad. Y tenemos a Sócrates, Aristóteles y Platón. Racionalismo del siglo XVII, la prioridad a la razón, que afirma la primacía de la razón sobre la experiencia. Dice Descartes. ¿Qué es el empirismo? Él surge en el siglo XVII y XVIII. El origen y el valor de los conocimientos dependen de nuestras experiencias. Nos dice que la ciencia y el hombre es la única fundamentación de las demás. Eso nos dice Hume. Y la ilustración surge en el siglo XVIII. Las personas deben pensar por sí mismas, siguiendo sus ideales de la razón. Eso nos dice Kant. Y bueno, nos dan un video que habla sobre la mentira y la verdad. El pensamiento cotidiano del pensamiento técnico. El porqué de las cosas, la realidad de las cosas desde la razón y la lógica. La filosofía no entra en algunos filósofos, ni la religión, ni Dios o la divinidad. Nos dice que la verdad es cuestión de ética y moral. La mentira es una identidad falsa de creer verdad. La mentira puede ser una manera de control social y la verdad puede ser una forma de liberación. El conocimiento no tiene fin y un hombre nunca termina de aprender. La búsqueda de la verdad es continua, dinámica y sistemática. Quien quiere vivir sano y saludable no garantiza que viva más, pero sí entra en probabilidad de que pues viva mejor. Tenemos conocimiento común, pero no evaluamos. No evaluarnos garantiza que seamos felices ni eficientes. La medida de las cosas para todos no es igual. La educación moderna y posmoderna están en lucha constante. La filosofía, los filósofos vienen de mitos griegos que no garantizan, sino nos llevan a un distinto de ver la vida.
Esas son unas frases que yo saqué del video. Y el poder en manos de ignorantes es intrascendente. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Yo lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Mientras enseño, continúo, busco, indago, enseño porque busco, indagué porque indago, me indago, investigo para comprobar, comprobando, intervengo, intervieno, me educo, investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Mi visión de la alfabetización va más allá del Babebibobu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche ni por la cantidad de libros que puedas leer o los semestres que hayas cursado. Estudiar no es un acto de construir ideas, sino de creerlas y recrearlas. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos. Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino decir su palabra. Y bueno, Paulo Freire dice que la educación tiene su razón de ser en el carácter inacabado de seres humanos. Hombres y mujeres somos seres inacabados que sí lo reconocemos. Necesitamos de los demás para conocer y transformar al mundo a la vez que nos construimos como sujetos. Mientras enseño, continúo buscando, indagando, enseño. Y lo que ya comenté, eso nos lo dice Paulo Freire. Él propone la respuesta a la teoría dialógica, parte de la conciencia de la situación opresora y a su vez el reconocimiento de saberes oprimidos, siendo que lo dialógico el camino por la liberación de la injusticia y la opresión. Destacado pedagogo brasileño, propuso un nuevo modo de pensar a la relación de los estudiantes con el saber, vinculando la educación con libertad y autonomía de personas. Bueno, ya hablé sobre él, el mundo que captamos a través de a través de los sentidos en la teoría de ideas. Mundo sensible, una copia del mundo de las ideas. El bien, la belleza, la justicia, etcétera. Realidad que nos forman independencia de las cosas buenas, bellas y justas. Escepticismo es contradictorio consigo mismo, puesto que al afirmar que el conocimiento es imposible, emite un ya conocimiento de todas las cosas. Son inciertas, de modo que ante ella es sabio abstenerse de optar y llegar a la afasía, es decir, suspensión de todo discurso positivo. Bueno, y aquí otro autor es Johann Friedrich Herbert. Él se basa en la apercepción, un proceso que construye el conocimiento a partir de experiencias concretas y medibles. Observación, experimentación, detallada de realidad. Ofrece propuestas sólidas y coherentes para comprender cómo adquiere su saber. Él pone en práctica la idea de la apercepción. Establecer un método claro y efectivo para el aprendizaje, destacando la importancia de la experiencia y un enfoque riguroso. La observación es la adquisición de conocimientos. De una base sólida, cómo se construye el saber de manera sistemática y coherente. Él sostiene que la didáctica es producto de investigación científica y la integración de enseñanza e instrucción, estableciendo en la enseñanza es fundamental para alcanzar objetivos, mientras que la instrucción es el medio para materializar a la educación en su totalidad. Y bueno, no quiero meter tanto ahorita en- en lo de cada filósofo, cada filósofo. Posverdad y su esencia hoy en día en la escuela de la sociedad actual, el término posverdad y más aún en la categoría prolífera en la comunicación política y periodística. ¿Cuál es la posverdad? Para responder a esa pregunta me remito a una caracterización general de la posmodernidad. Época donde el conocimiento humano se ha fragmentado, de ahí que en su momento el ahora Papa Emérito Benedicto XVI exhortará a buscar la verdad, haciendo el uso amplio de la razón, que nos permita
ampliar los horizontes del entendimiento humano. La exhortación de desechar los horizontes de la racionalidad se refiere a que el ser humano debe hacer uso amplio de la razón, porque es el entendimiento, es lo más natural que hay en el hombre, para comprender la realidad. Esos diferentes artistas a través de una apertura metafísica de la realidad. El 27 de junio de 2011, el ahora Papa Benedicto XVI, con ocasión en su discurso inaugural del sexto simposio europeo de profesores universitarios sobre el tema Esenciar los horizontes de la racionalidad, perspectivas de la filosofía. En la necesidad de la ciudad actual pone de manifestación el peligro del relativismo por fragmentación social. Las personas ya no apoyan sus convicciones en verdades fundadas en la realidad a partir de las esencias, universalidad de las cosas, sino visiones orientadas de la realidad y que absolutizan, lo cual conlleva la falta de diálogo y entendimiento entre las personas. El relativismo hoy en día se presenta como una corriente epistemológica que afirma que el hombre no puede conocer verdades válidas universalmente, porque su conocimiento solo tiene validez para el sujeto que conoce según las circunstancias de su cultura y sus propios marcos de referencia. Así el relativismo afecta a la democracia a través de posverdades. En los ámbitos de la comunicación política y periodística. Se presenta en la modalidad de emotivismo, donde se apela a la emoción y los sentimientos para convencer a las personas sobre un asunto, pero no apelando a su razón o conocimiento crítico de las cosas. En las aulas, la tarea de enseñanza no solo es transmitir información, sino también desarrollar habilidades críticas que permitan a los estudiantes discernir lo que es bueno y lo que no. Los hechos verificados que aparecen en el ámbito de la especulación y la desinformación. Papel de los tecnócratas, todos utilizados desconociendo la democracia. Papel de los medios de comunicación, formador de opinión secundaria. Teologías que nos dan un ascenso democrático. Es conservar cultura de los signos de la lengua de nuestra cultura. Postcolonial intenta centrarse en la opresión de aquellos que fueron gobernados bajo la colonización. Y la teoría de construir una identidad nacional que se desprende del yugo colonizador, o sea, saber nuestro origen, tradiciones y costumbres como mexicanos. Opresión, hacer que el colonizado se sienta débil por el asustado, sumiso y obediente al colonizador. Debemos sentir amor a la patria y nuestras tradiciones, ser postcoloniales, lo que ya comenté en el video pasado. Y pues aquí habla sobre lo que influyó de los dos autores en su libro Enseñanza Didáctica Universitaria. En el primer capítulo hacen análisis de la situación de la educación superior en Colombia, pero apoyan estudios realizados en Francia, comprobados, comparándolos con los contextos latinoamericanos y en especial en la realidad colombiana. Escriben avances que en las últimas décadas se vienen dando en este nivel de educación. Los esfuerzos de los gobiernos por democratizar la educación superior. Sin embargo, estos esfuerzos contestan los altos índices de fracaso y la deserción de los estudiantes universitarios. Considero que el análisis y la presentación que hace sobre la realidad de la educación superior en Colombia pudieron hacer a luz de los diagnósticos estadísticas levantadas por expertos colombianos, como los sabios del Ministerio de Educación Nacional, los cuales muestran una realidad más aproximada de lo que ocurre en nuestro país. Estos autores plantean además el compromiso que tienen las instituciones una educación superior que garantizarle a sus estudiantes de alta calidad y proponen estrategias como el cambio de misión frente a la transmisión de datos, conocimientos por desarrollo de procesos cognitivos, al acompañamiento en camino de la búsqueda de saber y desarrollo de competencias a los estudiantes, la aplicación de métodos activos, creación de espacios de encuentros humanos, sociales, académicos, y finalmente proponen profundos y radicales cambios de procesos evolutivos y regulación de enseñanza, aprendizaje. Bueno, aquí me pudieron hacer un cuadrante. Fundamentación científica de la actividad educacional incluye como aspecto necesario, inalienable, la reflexión filosófica acerca de la misma dicha reflexión entendida de manera tradicional. Muchas veces forma declarativa y relevante para la práctica como filosofía de la educación. Debe ser superada, al menos complementada, mediante su comprensión como instrumento técnico práctico del accionar del maestro en el aula. Entendida entonces como fundamentos filosóficos, la educación de este modo, la filosofía podrá contribuir a través de fundamentos cosmovisivos, noceológicos, lógicos y sociológicos de la educación, a desenvolver la actividad educacional de un mundo más consciente, óptimo, eficiente, eficaz y pertinente. Y en este cuadrante pongo lo que significa interculturalidad crítica.
Cada familia convive con rasgos culturales propios, elegimos una gran variedad de culturas. Construimos nuevos vínculos afectivos, experiencias diversas que garanticen continuidades culturales. Socializamos en comunidad. Apropiación de cultura. Desde Comenté, Paulo Freire, recuperamos la importancia de la lectura en cuentos, libros, experiencias psicológicos y lingüísticos para ingresar al relato y la riqueza, porque la lengua y el relato y la poesía nos favorecen procesos educativos. Esto lo estoy viendo con los campos formativos en la actualidad. Este cuadrante en lo que es artes y experiencias estéticas, de lo que nos dan aquí a apoyar a la didáctica en general. Estos filósofos, pues somos seres pensantes que tenemos capacidad de percibir formas, sonidos, lenguajes, historias, vivencias. Queremos poner énfasis en la percepción estética. Las escuelas deben problematizar sus planes de estudios y la realidad de los alumnos. Debemos relacionar a alumnos con comunidad y sus tradiciones. La comunidad tiene papel fundamental en la vida cotidiana del alumno. Y la inclusión es la relación con la interculturalidad. Inclusión es considerada como un principio básico en las relaciones con familias, agentes educativos. Entendemos que la inclusión es la valoración acogida al respeto a la diversidad en todas sus formas culturales y humanas. Igualdad de género. Como ejes transversales hacia todas las personas participantes, elaboramos propuestas flexibles, personalizadas, que responden a la necesidad de todos, sean discapacidad, así tengan discapacidad alguna, o intelectual o física. El diálogo. Para expresar ideas y planes, tenemos que pensar cada padre de familia, inclusive los alumnos, docentes que integran grupo, incluso los delegados, colaborativo. Las comunidades que integran una zona o municipio deben estar situadas a resolver problemas reales de aquí. Ahora se trabaja el contexto que conozca la comunidad, las técnicas situadas de sus problemas de entorno. Emancipadora, transformadora y crítica, lo cual el sujeto transmite en su entorno en base a la nueva escuela mexicana sobre las 4 metodologías. Bueno, y nos dieron un libro a leer de la filosofía, donde sabemos que la palabra filosofía viene de las palabras griegas philein, amar, aspirar, y sofía, sabiduría, amor a la sabiduría, o más exactamente, aspiración a la obtención de sabiduría. Antes de emplearse este término de filosofía, aparece en Heráclito de Efeso el nombre filósofo. Viene que los hombres filósofos sean sabedores de muchas cosas. Pitágoras, quien dio la palabra a su significado conceptual, si era sabio, Sofos habría contestado que sabios eran los dioses y que él solo era amante de la sabiduría, filósofos. El arte de pensar que la ciencia ha avanzado y la tecnología, sin embargo, existe un margen de interrogarnos, a reflexionar sobre la vida, el universo, el por qué, como lo describe la alemana Hannah Arendt, la más elevada y quizá más pura actividad de la que es capaz el hombre. El fenómeno cultural presocrático entre la sabiduría egipcia y babilónica. Llega la astronomía, la geometría, la aritmética en un momento donde la filosofía y ciencia constituyen una unidad. La cuestión fundamental del problema físico es mundo hecho de una sustancia única. ¿Cuál era la sustancia denominada fisiología? Los físicos, por Aristóteles, la mayoría de sus lugares responden a la denominación genérica de per physis, sobrenaturaleza. Los dos griegos distinguen tipos de realidades, una natural y otra artificial. Producto de actividad humana, no tenían capacidad de autodesarrollarse. Técnica es la temática fundamental de estudios filosóficos. Fue averiguar cuál era el principio material último de Físis. El principio material o arche sería la esencia misma de las cosas, aquellas que están hechas, las cosas del mundo, sustancia, material, un griego ousia, la historia del pensamiento presocrático en la asociación de respuestas distintas a este problema. Tales de Mileto nos dice que el agua es el elemento húmedo del humano, requiere para seguir viviendo. Predijo un eclipse solar el 28 de mayo de 585 a.C. Él observó la desigualdad del ciclo de los solsticios. Tales pensaba que la Tierra era un disco plano rodeado de océano y flotaba sobre este. Todo lo que se mueve tiene alma. Indujo creer que el hierro lo tenía puesto que atraído por el imán. Esta doctrina se conoce como ilozoísmo.
Chile, materia y soy vida, según la materia dotada de vida, sin que intervengan principios animadores extrínsecos. Pitágoras, el creador de una escuela, se distinguió cultivo de las matemáticas. Sus descubrimientos de importancia decisiva para esta disciplina. Aristóteles, razonamiento de lo deductivo a lo inductivo. Y tenemos los 5 principios filosóficos. Fomento la identidad con México. Responsabilidad ciudadana, honestidad, participación y transformación de la sociedad y respeto a la dignidad humana. Mm, y bueno, aquí tenemos fuentes de información. Al último es como un compendio de una infografía de lo que pueden aportarme a la nueva escuela mexicana estos filósofos. Y luego hablaré un poco de lo que es la filosofía, la religión y lo que creen de la vida, los orígenes de la vida